buenas tardes. Listo, muchachos, aquí estamos entonces ya eh, muy listos para empezar con esta clase de esta semana, ¿no? Semana número 4. Hasta ahora, recordemos, nosotros hemos visto ya algunos temas del curso de literatura. Hemos desarrollado, por ejemplo, nuestra clase de la primera semana, vimos géneros y figuras literarias, ¿te acuerdas? Luego pasamos a ver el clasicismo griego, ¿sí? En la tercera clase hemos hablado sobre literatura medieval y también Renacimiento y Barroco, ¿sí? Hemos visto ya distintos autores. Claro, cuando hablamos de clasicismo griego, hablábamos de los poemas homéricos, la Ilíada, la Odisea. La tragedia griega, hablamos de Sófocles y su obra Edipo Rey. En la tercera semana, en que hablamos sobre literatura medieval, tratamos sobre Dante Alighieri y su obra La Divina Comedia, ¿no? Y también hemos hablado sobre el Renacimiento y el Barroco. Allí comentamos sobre William Shakespeare y su tragedia Hamlet. Ahora vamos a hablar, muchachos, vamos a tratar sobre el perdón, romanticismo y el realismo en la literatura universal. Les comparto las diapositivas y espero que ustedes también ya pronto me confirmen si están viendo las diapositivas. Aquí ya me sale, estoy compartiendo y les pongo las diapositivas acá. A ver, ¿qué me dicen? Sale ahí literatura, romanticismo y realismo. ¿Me confirman, por favor? A ver, algún alumno que abra su micro y me diga si ya está visualizando la diapositiva donde dice literatura, Se sabe, romanticismo profesor. Sí, se ve, y profe. realismo. Muy bien, muchas gracias, queridos muchachos, muchas gracias. Entonces yo simplemente lo voy a ampliar para que pueda hacerlo mejor. Ahí lo ampliamos. Ya empezamos, pues. Vamos a hablar entonces sobre dos movimientos literarios. En realidad, el tema de fondo, el tema principal es el realismo. Pero para conocer mejor el realismo, vamos a hablar un poquito sobre el romanticismo. ¿Sí? Bien, hablemos entonces sobre el romanticismo. Este movimiento literario surge a finales del siglo XVIII, pero se va a desarrollar todavía durante la primera mitad del siglo XIX, ¿correcto? El realismo, que vamos a ver después, como puedes notar, se desarrolla desde la mitad del siglo XIX hacia adelante, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Entonces, hablemos primero sobre el romanticismo. Este movimiento literario surge en forma paralela en Alemania y en Inglaterra a finales del siglo XVIII, ¿correcto? Ya está, muy bien. Ahora, el romanticismo surge como una reacción, como una respuesta o en oposición, como quieras, al neoclasicismo. Es importante recordar aquí lo que hemos señalado ya en clases anteriores. Siempre un movimiento literario surge como una respuesta, ¿no?, al movimiento literario que le ha precedido. Y en este sentido, el romanticismo se opone al neoclasicismo porque considera que es un movimiento literario racionalista, todo todo se limita a la razón, al lado racional del hombre, ¿no? Y por otro lado, que es un movimiento literario muy sujeto al cumplimiento de reglas, de normas, que está mirando el mundo clásico griego, ¿no? Y quiere pues, y trae al presente todas estas normativas de la antigüedad. Entonces los románticos se oponen a eso. Porque como vamos a ver, el romántico, en lugar de ser racionalista, el romántico sobre todo es apasionado, da rienda suelta a sus emociones, sus sentimientos. En el romanticismo prevalece el subjetivismo, los sentimientos. Y por otro también se opone al neoclasicismo porque el romántico no cree en el sometimiento de normas, de reglas. Los románticos creen en la libertad del creador por encima de todo. Entonces, justamente sobre eso vamos a ampliar a continuación. Características del romanticismo. Predominio de las pasiones. Claro, es algo que acabamos de señalar hace un momento, ¿no? Los escritores van a dar, van a mostrar su mundo interior. ¿Qué es lo que está sucediendo en su interior? ¿No? Sentimientos de nostalgia, melancolía, tristeza, o de repente alegría, felicidad, exultación,
¿no? Congoja, depresión, o de repente felicidad extrema. A través entonces de la literatura se manifiestan, se manifiestan eh, las pasiones humanas, el mundo interior de todo ser humano. En eso consiste entonces este predominio de las pasiones que se vive dentro del romanticismo. ¿Correcto? Primera característica. Otra característica, hay un culto al yo. ¿Qué quiere decir eso de culto al yo? Quiere decir que en el romanticismo se recurre mucho al uso de la primera persona gramatical. Y esta característica tiene mucho que ver con la anterior, o es como una consecuencia inclusive de la anterior, puesto que en el romanticismo se quiere volcar, se quiere dar a conocer el mundo interior del protagonista. Muchas veces quien nos está narrando todo es el mismo protagonista. Hay un narrador personaje o narrador protagonista que utilizando la primera persona gramatical, yo, te habla sobre todo lo que está pasando en su interior. Yo creo que un buen ejemplo para esta parte sería la novela Las desventuras del joven Werther. Estamos frente a una novela que está compuesta por un conjunto de cartas. En estas cartas, Werther le está contando todo lo que está viviendo ahora que ha conocido a esa hermosa muchacha llamada Carlota. Werther se ha enamorado de Carlota y se da cuenta luego que se trata de un amor imposible. Y esto la arrastra a la desesperación, ¿no? Y luego vamos a ver que se desata un terrible acontecimiento, un suicidio, ¿no? Pero todo está narrado en primera persona. Es el mismo protagonista que nos está contando su historia. O en todo caso le está contando su historia a su amigo Guillermo. Recuerden que son cartas, ¿no? Que él ya ha escrito a su amigo. Hay el uso, aquí se ve el uso de la primera persona gramatical. Yo. Una novela importante del romanticismo hispanoamericano es María, de Jorge Isaacs. Esta gran novela también está narrada en primera persona. Efraín, el protagonista, también nos está contando su historia. Yo, primera persona. Y ni hablar, en la poesía romántica eso también va a estar muy presente, pues, ¿no? Un poeta romántico español importante, Gustavo Adolfo Bécquer, el autor de las famosas rimas. ¿Te acuerdas? Rimas. Por ejemplo, si recordamos alguna de sus rimas más conocidas, por ejemplo, cuando el poeta dice, mm, ¿qué es poesía, dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú, ¿no? O sea, desde la primera persona, él está hablando a su amada. Hay un culto al yo. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. Ahí está hablando, esa voz del poeta, esa voz que se llama el yo poético, está manifestando sus propios sentimientos, ¿no? Cuando dice, pues, pero mudo, absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. El uso de la primera persona, ¿no? Culto al yo. Muy bien. Libertad creadora. Claro, habíamos dicho que los románticos se oponen al neoclasicismo porque los neoclásicos están allí respetando las normas de la literatura clásica, del clasicismo griego, o que no se pueden mezclar escenas trágicas con cómicas, la unidad de espacio, tiempo, acción que proponía Aristóteles. Todo eso es desechado. Los románticos ya no van a creer en ninguna norma, en nada que limite la libertad del poeta, del creador. ¿Correcto? Libertad creadora, entonces, por encima de todo. Pasado. ¿Hay un gusto por el pasado? ¿Hay una atracción por el pasado? Efectivamente. Los románticos se sienten descontentos con el presente. El presente no les gusta nada, les aturde. El presente, pues, está lleno de personas que solamente están preocupadas en satisfacer sus necesidades materiales, ¿no? Una buena casa, un carro, digamos, en estos tiempos, ¿no? Pero ya en esa época, pues acumular riquezas, una gran residencia, en fin, tener lujos. En cambio, el romántico sentía o alcanzaba la felicidad más allá de lo material.
de repente disfrutando de la belleza del paisaje. La belleza del paisaje, sí, contemplando la belleza de las flores, ¿no? O luchando por ideales como la justicia, la igualdad, poniendo por delante de todo el amor a la mujer amada, el amor a la familia, el amor a la patria, el amor a la naturaleza, ¿no? Entonces, y el romántico se siente incomprendido, pues la gente está en otra cosa. Entonces, él no va a escribir sobre ese entorno, sobre ese presente que lo agobia. Entonces, prefiere escribir sobre mundos de fantasía y se escapa, se evade de esa realidad y nos crea mundos imaginarios. Y así surgen novelas como Frankenstein o la novela Drácula, ¿no? Novelas afines, así, donde el escritor está echando a volar su imaginación. O también prefieren escribir sobre épocas pasadas, donde aparecen personajes atractivos para ellos. Por ejemplo, el periodo medieval, donde se van a encontrar con héroes que ponen por encima de todo el honor, el amor, el, el afán de justicia, ¿no? La dignidad del hombre, o ese héroe que está peleando por la libertad de su patria. Esos son los temas que le interesan al romántico. Entonces prefiere evadirse creando mundos imaginarios, ¿no? Personajes totalmente de fantasía, digamos, o yéndose al pasado y escribiendo sobre el periodo medieval. El tema del terror es importante y se relaciona muy bien con la primera característica que hemos visto, porque claro, forma parte de la interioridad del hombre también el terror, el temor, ¿no? Nosotros estamos llenos también de temores. El hombre tiene temores, obsesiones, aversiones, fobias. ¿Es así? Entonces los románticos escriben también sobre estos asuntos, temas que despiertan pues el horror del ser humano. Pensemos en algunas novelas o cuentos de terror. Aquí hay que recordar sin lugar a dudas a un gran maestro de los relatos de terror, Edgar Allan Poe, el autor de narraciones extraordinarias. De él hay que recordar sus cuentos terroríficos como El gato negro, deben haber leído El gato negro, El corazón delator, El corazón delator, ¿no? El barril de amontillado, o también La máscara de la muerte roja. Entonces, dentro del romanticismo también cobran fuerza los relatos de terror porque forman parte también de lo que es la interioridad del ser humano. Muy bien. ¿Qué autores tenemos en el romanticismo europeo y norteamericano? Acá también veo a uno, ¿no? En el romanticismo europeo está pues ahí, fíjense, Wolfgang Goethe. Él es uno de los grandes iniciadores del romanticismo en Alemania. Wolfgang Goethe. Su novela, Las desventuras del joven Werther. Ya comentamos esta novela, ¿no? Escrita en primera persona, conformada por un conjunto de cartas, donde el protagonista, el joven Werther, ¿no? Le escribe a su amigo Guillermo cómo es que se ha enamorado de esta hermosa muchacha, pero luego descubre que se trata de una relación imposible y eso lo hunde en la desesperación, lo cual lo arrastra al suicidio. Víctor Hugo es el escritor más grande que ha tenido el Brasil, Francia en el siglo XIX. No sé de dónde salió la frase del Brasil, ¿no? Francia del siglo XIX. Víctor Hugo, pues, aclamado en su tiempo, autor de grandes novelas como pensemos Nuestra Señora de París, y sobre todo esa monumental novela que es Los Miserables. Hay que recordar entonces a Víctor Hugo con estos títulos, aunque también escribió obras teatrales, ¿no? Hay que recordar algunas obras teatrales extraordinarias de este autor. Bien, Gustavo Adolfo Becker, aunque pertenece al llamado postromanticismo, es pues una de las figuras más importantes de España. De él hay que recordar sus famosas rimas y leyendas. Ya mencionamos hace un momento algunas de sus rimas, ¿no es así? ¿Correcto? ¿Mm? Hoy el mar y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto,
y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Esa es otra de las famosas rimas de Becker. Y en Norteamérica, sobresale la figura del norteamericano, de este gran lector Edgar Allan Poe, ¿no? Gran difusor de los cuentos policiales y también los cuentos de terror. También escribió cuentos policiales, como por ejemplo ese famoso cuento Los crímenes de la calle Morgue. Bien, 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 bien. Estamos entonces ahora pasando al siguiente tema. El realismo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se ha entendido toda nuestra explicación sobre el romanticismo, muchachos? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me responden mis alumnos del aula 11, turno tarde, estos muchachitos? A ver, ¿qué me dicen? ¿Se ha entendido o no hasta aquí? ¿Cómo va nuestra explicación? A ver, sí se entiende, muy bien, me alegro mucho, ¿ah? A ver, ahí están respondiendo, están muy atentos, ¿ah? Muy bien, José Christopher Chauca, muchas gracias, muchas gracias. ¿Ya? Todo se entiende, correcto. Miguel Alejandro Apari, correcto, muchas gracias. ¿Ya? Damaris Belén del Rosario. Ya ves, mira, aquí también, 3 nombres, no digo yo. Mira, Damaris Belén del Rosario Gómez. ¿Del Rosario es apellido o nombre? Creo que es apellido, ¿no? Muy bien, Damaris. Damaris, bonito nombre, Damaris. Muy bien, muy bien. Ah, claro, pues sí. Muy bien. Brisa Lucero, todo bien, sí, se entiende, todo correcto. Y Julieta Reina Leticia, muy bien. Luciana Cordero Mego, me alegro mucho entonces, muchachos, ¿no? Señoritas y jóvenes que estén pues ahí comprendiendo de la mejor manera nuestra explicación. Entonces, ahora sí, nos metemos de lleno a la parte del realismo. El realismo, ya voy a compartir nuevamente la diapositiva. Ahí está. Ahí está. Estamos compartiendo, estamos presentando el realismo. Este movimiento literario, muchachitos, surge en Francia a mediados del siglo XIX. Y así como el romanticismo surge como una respuesta al neoclasicismo, el realismo surge como una oposición al romanticismo. Se opone al romanticismo. ¿Qué critica? ¿Qué cuestiona el realismo al romanticismo? Bueno, los realistas van a decir que el romanticismo solamente nos muestra un individuo. Se centra solamente en el individuo, nada más, ¿no? No mira todo el bosque, la sociedad, mira solamente el árbol, se centra en un individuo. Como en las desventuras del joven Werther, estamos conociendo a Werther, nada más. Y además nos muestra solamente, ¿no? El mundo interior subjetivo de ese personaje. Entonces, el realismo va a considerar el romanticismo como un movimiento literario subjetivo e individualista. Entonces, en contra del romanticismo se erige el realismo. El arte realista tiene el claro interés de mostrarnos la realidad en la que vivimos de una manera, se podría decir, de una manera exacta. Sí, querer retratar la realidad, las cosas, el paisaje, el escenario, los personajes, pero así, tal como son, sin maquillarlos, sin ocultar ningún aspecto, bueno o malo, pero ahí, tal como son. Más o menos para entender un poco mejor lo que estamos explicando, fijémonos en esa imagen que está en nuestra diapositiva. Fíjense, es un cuadro, no es una fotografía. Entonces, ahora el cuadro comienza a competir con la realidad. No, lo que pasa es que en realidad el cuadro quiere reflejar fielmente la realidad, así como si fuera una fotografía. Ese es el cuadro realista. ¿Mm? Mostrar la realidad tal como es. El arte realista quiere ser como un espejo. Ahí está, mejor es esto, esta idea. Un espejo. Un espejo que retrate fielmente la realidad, que reproduzca la realidad de manera fidedigna, tal como es. ¿Correcto? Eso es lo que van a hacer también los escritores del realismo. ¿Ya? Veamos algunas características de este movimiento literario. Predominio de la razón. Predominio de la razón, la objetividad. El escritor comienza a mostrarnos pues la realidad, pero una realidad que él conoce,
¿no? No es lo que necesariamente yo pienso que es así, creo que es así, me gustaría que fuese así, no. Muéstrame tal como es. Prevalece ahí la objetividad. Inclusive se apoyan hasta en lo que en esa época fuera ya el método científico, el cientificismo. El escritor, ¿de dónde parte todo? De la observación. Entonces el escritor es un gran observador de su realidad. Al escritor no se le pasa nada, ¿no? Cómo es su gente, cómo viven, cuáles son sus principales problemas de esa sociedad que le ha tocado conocer a él de cerca. ¿Mm? Predominio de la razón, apoyo, todavía se apoya en el método científico. Descripción detallada. Claro, si mi interés es mostrar la realidad tal como es, y yo estoy viendo ahí mi ciudad, entonces tengo que mostrar cómo es mi ciudad, ¿no? Su paisaje, sus plazas, sus avenidas, sus calles, sus lugares más turbulentos, más peligrosos, sus zonas más exclusivas, más lujosas, todo, todo, no se me va nada, todos los detalles ahí, minuciosamente presentado. Yo quiero que mi lector sepa cómo es este lugar, cómo es esta mansión, ¿no? De este señor, de esta señora. Entonces, una manera de mostrarle al lector cómo es todo, entonces esto se logra a través de una descripción detallada, minuciosa. Es algo que va a prevalecer en el realismo. Descripciones detalladas, no solamente de escenarios, sino también de personajes. Narrador omnisciente e impersonal. El narrador omnisciente es el que todo lo ve, todo lo sabe. Entonces, en estas novelas del realismo, hay un narrador que te está contando todo y que tiene un dominio absoluto de las cosas. No se le escapa nada. Puede estar en todas partes, narrando todo, ¿no? Es como un dron, por ejemplo, fíjate. Y desde ahí está narrando, ¿no? ¿Qué pasa en la plaza? Ay, este señor se está yendo. Ah, está llegando a su casa. ¿Qué sucede en su casa? ¿Qué está conversando con su familia? Y de pronto, nuevamente sale y sabe qué está pasando ahora en la casa de otro personaje, ¿no? O qué está pasando pues allí con esta señora que está en el hospital ahí, solita, y qué está pensando además. Todo. Tiene un dominio absoluto de las cosas. Por eso se llama narrador omnisciente. Es el que todo lo sabe y todo lo ve. Pero también en estas novelas aparece el narrador impersonal. El narrador impersonal es ese narrador que te va presentando las cosas, ¿no? Cómo son las cosas, pero él no opina. Cómo actúan los personajes, pero él no emite juicios de valor. Se limita a presentarte la realidad. Narrador omnisciente, ¿ya? Y también narrador impersonal. ¿Correcto? Bien. Temática contemporánea. Sí, el escritor realista mira su sociedad en tiempo presente. Lo que está pasando en su sociedad justo en ese momento, a su alrededor. Él te va a escribir novelas que tienen que ver con esa sociedad en la que él se mueve. Mira que él ya está mirando a toda la sociedad. No es como el romanticismo, que se ha metido solamente en la interioridad de un personaje, de un individuo. El realismo te muestra cómo es esa sociedad, cómo vive esta gente, cómo son, cuáles son sus costumbres, ¿no? Sus valores, sus vicios, sus defectos, sus méritos. ¿Qué problemas hay? ¿Hay injusticia social? ¿Hay desigualdad? ¿Hay corrupción en su clase política? Hay violencia juvenil? ¿Hay orfandad de los niños? ¿Qué más se ve? Todo eso, el escritor realista te muestra detalladamente. La historia muchas veces es un pretexto nada más. La historia del personaje o los personajes es un buen pretexto para mostrarte toda esta sociedad. ¿Ya? Entonces, aquí hay otra gran diferencia con los románticos, ¿no? Los románticos se va de la realidad. El realista te lo muestra como un espejo, tal como es. Representantes del realismo, muchachos. Aquí tenemos tres grandes representantes del realismo francés y dos del realismo ruso. Hay un pequeño error. ¿Cuál es? Mira, Stendhal es un escritor francés y abajo han puesto la banderita de Rusia. No, 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 hay que cambiar eso, hay que cambiar, ¿no? No lo puedo sacar de aquí, ya intenté ya. No sé de qué manera lo han pegado, ¿no? No sale. Tiene un...
Le han puesto, lo han vuelto ruso Stendhal, muchachos. Stendhal es un escritor francés. Bueno, justamente empecemos hablando sobre Stendhal. Stendhal es considerado el iniciador del realismo, de la novela realista en Francia. Iniciador de la novela realista en Francia. Su obra mayor, su obra monumental, Rojo y Negro. La historia de un jovencito llamado Julián Sorel. Julián Sorel representa el arribismo. Julián Sorel es un muchacho arribista, ¿no? Quiere el poder, quiere llegar al poder, quiere alcanzar un lugar importante dentro de su sociedad. ¿Mm? Algo que le va a costar muy caro a Julián Sorel. El otro autor, de quien sí nos pueden preguntar un poco más. De Sorel, perdón, de Stendhal, por ahí el título de su obra. Suficiente. En cambio, de Stendhal hay varias cosas. Uno, considerado el padre de la novela sociológica. ¿Por qué? Padre de la novela sociológica. ¿Qué se llama esto, no? Bueno, es que es Balzac. Ya dijimos que el escritor realista es un gran observador de su realidad, ¿no es así? Nos muestra la problemática de su sociedad. Correcto. Pero ninguno mejor en ese sentido, ninguno que Balzac. Porque escribió una gran cantidad de novelas, ¿no? Además tenía un proyecto ambicioso. Mira, escribir más de 90 novelas y a todas le iba a poner un título general. La comedia humana. Quería hacer como un mosaico de cómo era la Francia del siglo XIX. Que conozcan a través de sus novelas cómo se vivía en Francia, cómo era la gente, cómo pensaba esa gente. ¿Mm? Padre de la novela sociológica. No terminó su proyecto ambicioso, la comedia humana, ¿no? Pero sí llegó a escribir un número importante de novelas. Fue un escritor muy prolífico. De él mencionemos sus novelas La piel de Zapa, o también Papagoriot, y la novela Eugenia Grandet, ¿no? Una muchacha, Eugenia Grandet, una muchacha del campo, hija de un hombre adinerado, dedicado al negocio de los vinos, pero la hija no alcanza o no puede alcanzar la felicidad, ¿no? El amor pleno, o el amor, simplemente. Bien, pero el autor de quien vamos a comentar un poquito más es él, Gustavo Flaubert, uno de los grandes novelistas del siglo XIX, Gustavo Flaubert. Flaubert no fue tan prolífico como Balzac, no, o sea, no escribió decenas de libros como sí lo hizo Balzac. Ahí está, mira, contaditos con la mano los, las novelas de Flaubert. Madame Bovary, su obra cumbre, Salambó, y también las novelas La educación sentimental y La tentación de San Antonio. ¿Sí? Flaubert muestra, dice, buscó siempre la perfección formal, la perfección en la estructura, en la forma de la obra, pero sobre todo era un obsesionado con el buen manejo del lenguaje. La frase tenía que estar perfecta. Cada oración tenía que sonar muy bien al oído, ¿no? Resultar eufónica, agradable. Y además, y además, y además, la palabra precisa, el adjetivo preciso para cada situación. Así era Flaubert, ¿no? Un verdadero maniático de la perfección en cuanto a lo que es la escritura de novelas. De él vamos a hablar de su novela cumbre, su novela más importante, Madame Bovary. ¿Ya? Pero vamos a volver para hablar sobre Madame Bovary, sobre esta novela, porque nos vamos a centrar, vamos a dedicarle más tiempo a Madame Bovary. Pero antes, pero antes, hablemos sobre el realismo en Rusia, y básicamente de dos autores. León Tolstoy, autor de novelas como Ana Karenina o también Guerra y Paz. Sin embargo, digamos pues que la más grande figura del realismo ruso fue Fedor Dostoyevsky. Fedor Dostoyevsky, padre de la novela psicológica. Padre de la novela psicológica. ¿Sí? ¿Por qué se le considera a Dostoyevsky como el padre de la novela psicológica? Porque en sus novelas, los personajes más importantes, los protagonistas,
se ven agobiados por alguna psicopatología, alguna enfermedad de la mente. Y Dostoyevsky demostró haber sido un gran conocedor del alma humana, ¿no? De estos seres perturbados que sufren por algún motivo. Él habla sobre ellos en sus libros. Por eso esta nominación de padre de la novela psicológica. Entre sus novelas tenemos Pobres Gentes, Humillados y Ofendidos. También El Jugador, Los Hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, otra de sus grandes novelas, ¿no? Crimen y Castigo. Justamente la novela Crimen y Castigo nos cuenta la historia de Rodion Raskolnikov, un estudiante de Derecho en la Universidad de San Petersburgo. Rodion Raskolnikov va a matar a una anciana usurera, Aliofna Ivanovna, y esto va a desatar luego algo impensado, un sentimiento de culpa muy profundo, ¿no? Rodion pensaba de que estaba haciendo algo correcto, matar a esta usurera ambiciosa, mientras mucha gente sufría, pasaba hambre, ella se aprovechaba de esa necesidad y acumulaba más riqueza. Y Rodion dice, es un ser despreciable, tiene que morir. Y él se siente en la obligación de matar a esta anciana usurera. Pero para colmo de males, aparece en el lugar del crimen la hermana de la anciana usurera y Rodion tiene que también matarla. Todo esto va a desatar en su interior una crisis terrible, ¿no? ¿Quién lo va a socorrer? Sonia, una joven, Sonia Semyonovna Marmeladova, ¿no? Y entonces ella le presenta otro tipo de moral, porque Rodion manejaba pues esta moral intelectual, él muy intelectual, de que podía acabar con la vida de esta mujer porque la consideraba un ser despreciable y negativo, ¿no? Un ser perjudicial para la sociedad, y él tenía la obligación de hacerlo. Ahí está la moral intelectual, enfrentada a la moral cristiana que le presenta Sonia. Sonia lo ve sufrir y lo acompaña. Rodion le confiesa su crimen y Sonia le lee párrafos de la Biblia y le dice que la única cura es, ¿no?, confesar su culpa y pagar una penitencia. Y así lo convence. Rodion se entrega a la justicia y finalmente confiesa su crimen. Va a ser enviado a trabajos forzados a Siberia. Vamos a hablar ahora sí, entonces, estos minutos finales los vamos a dedicar a la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert. ¿Sí? Bien. Madame Bovary es una novela que se inicia cuando nos cuentan la historia de Carlos o Charles Bovary. Primero comienzan por ahí. Carlos es enviado a la escuela fuera de tiempo. Los papás se han descuidado. Por eso es un poco mayorcito que sus compañeros. Todos lo miran sorprendidos. Él es tímido, se burlan de él. Pero poco a poco va a ir nivelándose en los estudios, Carlos. Termina la vida escolar. Los papás ya decidieron que debe seguir una carrera profesional. En esa época, fíjense, los papás lo decidían todo. Ahí vemos un cuestionamiento a la manera de actuar de este grupo social, de la burguesía francesa. Los papás han decidido que debe seguir la carrera de medicina y que por lo tanto tiene que irse a la ciudad a prepararse, ¿no?, para dar los exámenes y ser admitido en la universidad. Él viaja, los papás le mandan su encomienda, todo lo que le pudiese faltar. Y él trata de avanzar, pero no puede. Los estudios no es su fuerte, como se dice. La pasa mal, se esmera. Y bueno, pero además conoce de la vida nocturna en la ciudad, los amigos y la vida nocturna, y se distrae de sus estudios, ¿no? Y poco a poco comienza pues a irle a cada vez mal, ¿no? Y cuando tiene que enfrentar los exámenes más importantes va a ser reprobada. Pero siempre él informaba a la mamá que todo le iba bien. Tanto así que la madre, inclusive cuando ya el hijo ha terminado sus estudios, ¿no?, pero mejor dicho, ha dado los exámenes finales, ella está organizando como una recepción en su casa para él. Pero él nunca llega, no tiene el coraje de llegar a su casa para decirle que para decir que lo han reprobado. Entonces hace llamar a su mamá
¿no? Con un mensajero. La mamá viene y él le cuenta la verdad. Y la mamá todavía lo compadece y le dice, no te preocupes, seguramente los jueces que te han evaluado no han sido muy justos contigo, pero debes continuar estudiando, ¿no? Sigue estudiando, no renuncies a tus... Y bueno, él tiene que volver, pues. Ahora se esmera un poco más, se torna un poco más responsable y bueno, va probando sus cursos hasta el final, culmina su carrera. Ahora, otra vez los papás. Han pasado los años, pero ellos siguen. ¿Dónde va a trabajar el hijo? ¿En qué pueblo? ¿Cuál sería el pueblo más apropiado? Además, ya está en edad de casarse. Hay que conseguirle esposa. Uf, hasta eso los papás hacían. Y el matrimonio era como un arreglo comercial, pues, ¿no? La familia y la novia, a ver, ¿a cuánto asciende la dote? ¿Cuánto de dote le va a corresponder? ¿Cuánto tiene? Le dice al papá, ¿no? De la novia. Y según eso arreglaban. Bueno, los papás han entrado en contacto con una mujer ya viuda llamada Eloísa. Eloísa ha llegado a un acuerdo con el papá, con los papás al respecto a la dote. Los papás dicen, está bien. Entonces van a hablar con Carlos, hay que convencerlo. Pues. Carlos ya estaba cansado de sus papás, de que ellos decidieran todo por él. Entonces Carlos dijo, me caso pues. Pensaba que casándose se quitaba de encima a los papás. Sí, en cierta medida pasó eso. Pero lo que él no sabía, pobre de Carlos, que se estaba casando con una mujer que era así también, autoritaria, una mujer sumamente celosa además. Nunca permitió ella que tuviese Carlos su propio consultorio. No, dijo, acá la casa es grande, puedes adaptar aquí parte de la casa. ¿Mm? Carlos estaba casado con Eloísa, pero Eloísa además tenía, pues, como hemos dicho, un carácter así impositivo. Y él no tenía el coraje ni el carácter para poder replicar, ¿no? Y finalmente estaba, digamos, sometido a los mandatos de la esposa. Imagínense, pobre Carlos, ¿no? Y entonces, en una oportunidad, una madrugada vinieron a buscar al médico, porque un hacendado que vivía a unos kilómetros se había fracturado una pierna. El médico tuvo que levantarse a regañadientes todavía, era casi de madrugada todavía, y entonces tuvo que viajar a ese lugar y atiende a este hacendado que se había fracturado una pierna. Se ha hecho ya amanecido y el hacendado le invita pues a desayunar. Y es así como Carlos conoce a la hija de este hacendado, a la hija del señor Rogual. La hija se llamaba, la hija se llamaba Emma. Y entonces comienza una amistad. Y así él va a visitar a su paciente para ver cómo va mejorando. ¿No? Pero Eloísa, su esposa, se entera de que este hacendado, a quien visita a su marido, tiene una hija joven, ya en edad de matrimonio. Uf, Eloísa, ¿qué te creías, bribón? Que nunca me iba a enterar. Con razón te gusta ir mucho a ese sitio. Pues claro, la muchacha. Ya no vas más tú por ahí, ya no vuelves a ir. Pero mujer, ¿qué estás hablando? No, ya no vuelves más por ese lugar, he dicho, y punto. Y ya no volvió más. Bueno, pero ¿qué sucede después? La pobre de Eloísa enferma, porque el hombre a quien ella había, pues, confiado su dinero para administrarlo, este hombre terminó estafando a Eloísa y a otras personas más y desapareció. O sea, prácticamente quedó quebrada esta mujer y eso la enfermó, pues. La enfermedad se va haciendo cada vez peor y esto la lleva a la muerte. El médico enviudado. Un día el médico, ya viudo, recibe la visita del señor Rowell, el hacendado, a quien él le había atendido, ¿se acuerda? Le dice, caramba, me enteré de la muerte de su esposa y quería venir a visitarlo. Es una pena en realidad. Se lo digo porque yo también he vivido algo similar. Yo también perdí a mi esposa hace un tiempo atrás, ¿no? Y entonces le puedo recomendar que no se quede solo aquí en casa, que viaje, que visite usted a sus parientes. Y cuando guste, puede ir a la hacienda también. Allí lo esperamos con los brazos abiertos. Ah, mi hija le envía muchos saludos. Y es así como el médico, ¿no? Carlos, va a visitar nuevamente al señor Rowell. Y se encuentra allí con la muchacha y dialogan, se hacen amigos.
y después viene el enamoramiento. Carlos se enamora y pide su mano de la muchacha. El señor le dice, bueno, está bien, ¿no? Que hable, que opine ella. Y entonces la muchacha acepta. Y es ahí donde nos cuentan un poco la historia de Emma, una jovencita que había sido enviada a estudiar desde edad pequeñita a un colegio de religiosas, para que ella también desarrollara esta digamos, esta virtud, ¿no? De servir también a Dios. Pero, ¿qué sucede? La muchachita, llegar a la adolescencia, ya no quería estar en ese lugar. Al igual que sus amigas, también se sentía muy entusiasmada por tener una familia, tener un esposo, tener hijos, pero sobre todo ella estaba muy entusiasmada en vivir esa experiencia que conoció al leer las novelas románticas. La mujer que se encargaba de la limpieza, se llevaba las sábanas y la ropa de las muchachas para lavarlas y luego las traía limpio, esta mujer recibía recados de parte de las muchachas. Ya que vas, pues, ¿no? Y cuando vuelvas, por favor, me traes tal cosa o tal cosa. Hacían sus pedidos, ¿no? Pero sobre todo, pedían novelitas románticas. Esas novelas que parecen perfectas, donde no falta nada, todo es felicidad, día y noche, todo es felicidad, nada más, ¿no? Se conocen, se enamoran, van a fiestas lujosas y bailan y viajan intensamente y se aman con locura. Entonces Emma pensaba, ese es el amor, qué bonito, ¿no? Ese es el matrimonio, qué hermoso, qué felicidad. Y cuando el papá le dice, bueno, el médico ha pedido tu mano, la muchacha piensa, todo lo que ha leído, todo lo que ha conocido, ahora se va a cristalizar, pues. Pero al rato nada más vino la gran decepción. El marido no, tenía una vida aburrida, el marido, una vida y siempre repetitiva, monótono, lo mismo siempre, ¿no? Y entonces ella terminó desilusionada del matrimonio y terminó sintiendo rechazo por el esposo. Lo peor de todo es que el médico tontamente piensa que su esposa está mal porque tiene, de repente el clima del lugar no le es favorable. Había que mudarse entonces a otra ciudad y viajan a Johnville. Viajan, llegan ahí y ahí Emma descubre algo terrible. Está embarazada. Para ella era algo terrible porque estaba decepcionada del amor, del matrimonio. No amaba a su esposo y ahora estaba esperando un hijo, ¿no? En realidad fue una niña a quien bautizaron con el nombre de Berta. Pero no era buena madre tampoco. Su vida se había eclipsado. Estaba siempre enfurecida, fastidiada. Y entonces resulta que en una oportunidad allí en ese pueblo ella conoce a un joven llamado León Dupois, un joven pasante de notaría. Entablado amistad. El muchacho también conoce al médico, ¿no? Son amigos, dialogan cada vez que pueden. Lo que Emma no sabe es que ese muchachito llamado León está perdidamente, perdidamente enamorado de ella. Pero el muchacho sabe que es algo imposible. Como el muchacho inexperto en el amor, en la vida, va a cortejar a una mujer casada, un tanto mayor que él. Y entonces, en su desesperación, opta por irse del pueblo y se despide de la gente que más estima. Va a buscar al médico a su casa, pero no está en su casa. Solamente está la esposa, Madame Bovary. Y se despide de ella. Y hay un instante donde Emma le quiere decir, no te vayas, yo te amo, no te vayas. Porque Emma también había descubierto de que estaba enamorada del joven León. Pero finalmente se separan. Y eso va a ser un golpe terrible, terrible para Emma. Emma estaba pues ya también muy frustrada y en algún momento quiso de repente encender la llama del amor, ¿no? Entre ella y su esposo. Lo intentaba, ¿no? No te vayas a acostar, vamos a caminar por el jardín, vamos a leer algunos poemas, vamos, tómate una copa de vino. Nada de nada. Bueno, lo peor, pasan varias cosas en la novela, yendo a lo puntual nada más antes que nos gane el tiempo. Es que Emma conoce a un hacendado llamado Rodolfo. Rodolfo era un hacendado que había vivido mucho, que había viajado, había tenido muchas aventuras, conocía muy bien a las mujeres.
Y entonces un día va llevando a su criado a donde el médico, porque este criado ha tenido un problema pues muy preocupante. El médico ya no está en su consultorio, está en su casa, entonces tienen que ir a buscarlo a su casa. Es una emergencia. El médico los recibe en su casa, ¿no? Va a atender al muchacho. Pero allí Rodolfo conoce a Madame Bovary. Conoce a Madame Bovary y ve en sus ojos que es una mujer que ansía vivir, que ansía experimentar, que ansía ser amada, ¿no? Tener aventuras, viajes. Pero ha conocido también al médico y se da cuenta que ese médico mediocre no sabe hacer feliz a su esposa. Y entonces él se va a proponer convertirla en su amante. Y va a actuar así, con alevosía y ventaja, como se dice. La va a cortejar y lo consigue. Convierte a Madame Bovary en su amante. Madame Bovary conoce el amor, la pasión, se enamora perdidamente como una jovencita. El marido se va al consultorio, porque ahora sí ya él tiene su consultorio aparte. Y Emma se iba corriendo a los brazos de su amante. Y así pasaban las semanas. Ella era feliz con Rodolfo. Hasta que un día le dice a Rodolfo, ya no aguanto más, llévame contigo, ya no quiero vivir bajo el mismo techo con ese hombre que es mi esposo, ni con mi hija, no quiero, llévame. Y entonces Rodolfo, pero tengo asuntos que hacer acá, esperemos. Y va postergando, ¿no? Una vez y otro el viaje, hasta que finalmente dice, está bien, te espero tal día en la estación, nos vamos. Entusiasmada, ¿no? El marido no está, ya preparemos la ropa en el baúl, ya, carruaje, lleve por favor este baúl, ¿no? A la estación. Y para no despertar sospechas, ella se va a ir aparte, en otro coche, en otro carruaje. Llega, esperar a Rodolfo, se va con Rodolfo. Rodolfo nunca aparece, nunca apareció. Es que él no quería nada serio con ella. Él simplemente le estaba pasando bien, listo. Bueno, Emma queda más otra vez golpeada y sola. Terrible, ¿no? Pobre Emma. Ella quería simplemente ser feliz, amar, ¿no? No quería estar condenada viviendo al lado de un hombre a quien no amaba, ¿no? Rebelde, Emma era así. Entonces, Emma termina imponiendo su voluntad, que es el de amar, ¿no? Y luego ya vemos en otro capítulo ya más adelante, pues que por recomendación del boticario, el señor Omais, amigo del médico, amigo de Carlos Bovary, le dice, pero ¿por qué no viaja con su esposa a esta ciudad? Hay una hermosa función, ¿no? En este lugar y su esposa se va a distraer y efectivamente viaja con su esposa hasta ese pueblo, Rowell, ¿no? Y allí asisten a esta función artística. En el intermedio, Carlos sale y le dice a su esposa, ya vengo, te traigo algo, ¿no? Y se va a comprar algunas cosas. Y al rato vuelve y le dice a Emma, ¿a qué no sabes con quién me acabo de encontrar? ¿Te acuerdas tú del joven león? El joven león, después de años, ¿no? Pues claro, vamos, nos está esperando para charlar. Y vuelven, después de algunos años, ¿no? Vuelven y ahí Emma lo ve. Ya no era el jovencito inexperto de antes. Ya era un muchacho que había madurado, decidido, inteligente, sabía actuar, ¿no? Y entonces eh, conversan entusiasmados los tres, tanto así que ya no vuelven a la segunda parte de la función. Y comienzan ellos a conversar. Es una pena que no hayan podido volver, pero la conversación ha estado muy amena, que valía todo esto. Y pero el marido le dice a su esposa, pero si tú quieres ver la obra completa, mañana también la van a pasar. Puedes quedarte en este pueblo, ves la obra y ya regresas mañana. Yo sí me gustaría quedarme, pero tengo que volver. Tengo obligaciones ahí en el pueblo, no puedo quedarme. Y entonces Emma se queda. ¿Quién aprovecha la situación? ¿Quién escuchó todo? El joven León. Y León va a buscar a Emma, por supuesto. La encuentra, conversan y al fin, eso que había quedado truncado en el pasado, ¿no? Ahora se va a cristalizar. Y es así como se convierten en amantes. Emma, mientras tanto, ha convencido al marido de que allí en ese pueblo ha conseguido una profesora de música, que ella es lo que siempre había deseado.
y una vez por semana recibe clases allá en ese pueblo, ¿no? Pero en realidad no recibe ninguna clase de música. Ella ha alquilado un departamento con dinero del esposo. Se ha prestado además de un usurero, ¿no? Y ha alquilado un departamento, lo ha amoblado todo bonito, a su gusto. Y allí, un día por semana, se encuentra con León. Y se aman y son felices. Ella se siente correspondida. Todo marcha bien. Pero de pronto, otra vez la tragedia. ¿Qué pasó? La familia del joven León se entera. Y por supuesto, todos se le van encima. ¿Cómo es posible que un muchacho inteligente, brillante como tú, está en amores con una mujer casada? Esto va a terminar mal, no puede continuar. Tienes que alejarte de ella, déjala. Y así, León termina alejándose de él. Y otra vez, Madame Bovary, sola, abandonada, golpeada en la vida y sobre todo ahora peor, llena de deudas. Y llega un momento en que el usurero le dice, ya pues señora, ¿cuándo me tiene que pagar? ¿No? ¿Qué está esperando? Ya pasó mucho tiempo, tienes que devolver mi dinero y el crédito que hemos quedado. Y ella busca dinero por aquí, por allá. Nada, nada. En su desesperación de pronto consigue arsénico, veneno. Llega a su casa, se encierra en su habitación y traga el veneno, traga el arsénico, se envenena. Cuando el marido viene, se da cuenta que sus cosas están en la calle. ¿Qué ha pasado? Va a buscar a su esposa y ahí le encuentra a Emma en su recámara, agonizante. Ya nada puede hacer. Emma muere. Carlos queda solo, desolado. Porque a pesar de todo, él a su manera amaba a su esposa. Pero no estaba, como se dice, hecho para ella. Pues no, no eran el uno para el otro. Y entonces, él siempre vive con el recuerdo de su amada. A pesar de que encontró unas cartas y con esas cartas descubrió de que su mujer le había sido infiel. Pero siempre vivió recordándola, recordando. Una tarde había estado mirando hacia la calle, a través de la ventana, sentado. Berta viene a jugar con él, ¿no? Papá. Y él se cae. Estaba muerto. En su boca tenía un mechón del cabello de Emma. Luego muere también el papá y la pequeña Berta ha quedado sola. Esta muchachita ahora va a estar en manos de un pariente y de otro. Tienen que velar por ella. Hasta que al último ya el papá, ¿no? O la mamá, perdón, la mamá paterna se queda con la custodia de la muchachita. Pero la muchachita ya ha crecido y ahora tiene que trabajar. Y efectivamente, lo último que sabemos es que la jovencita entra a trabajar como operaria en una fábrica para también solventar sus gastos. Y de esa forma termina esta novela, Madame Bovary. Listo, muchachos. Correcto. Hemos terminado entonces. Ahora lo que nos queda es compartir compartir el enlace donde están sus 10 preguntas para su respectiva autoevaluación. Me dirijo al chat y ahí está. A ver, confirmen que ya llegó y que además pueden abrirlo, ¿no? Simplemente me toca aquí ya detenemos la grabación